Estamos iniciando, yo me voy a poner en mute, ¿vale? En Vale. 10 segundos así. Pues. Estamos iniciando, yo me voy a poner en mute, ¿vale? En 10 segundos así. Pues. Pues muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este rato de reflexión conjunta. Pues muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos. Lo hemos convocado desde el foro de transiciones, ¿no? Iniciamos el foro en 2013, pues al principio como una reunión, pues una autoconvocatoria con la cual, bueno, conscientes de que estábamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo al siglo XXI, pues hace tiempo que lo llamo el siglo de la gran prueba, de que estaban en marcha pues, procesos ecológicos y sociales muy destructivos. Lanzamos pues un foro de reflexión informal al principio, algo a medias entre la tertulia y el seminario, y luego, pues en tiempos más recientes, se ha constituido como una asociación formal, ¿no? con distintas iniciativas en marcha. Hemos puesto en funcionamiento investigación sobre dimensiones de la crisis ecosocial. Hemos elaborado documentos en una colección que se llama Tiempo de Transiciones. Se ha creado una red de amigos del foro últimamente. Hemos publicado libros como La Gran Encrucijada, y tratamos de intervenir en los debates ecosociales más importantes, ¿no? Y en ese marco es también donde presentamos pues, esta tarde la reflexión que proponemos, que bueno, tiene su origen en un manifiesto, un artículo manifiesto que publicamos en la revista digital Contexto el pasado 3 de mayo, un manifiesto titulado La necesidad de luchar contra un mundo virtual, contra la doctrina del shock digital, un texto que se elaboró entre un grupo francés, Écran Total, y pues un círculo de gente también interesada en estos asuntos en nuestro país, entre los cuales estábamos también algunos participantes de un grupo de investigación, de nuevo, sobre transiciones ecosociales, ¿no? El texto ha tenido pues, cierta repercusión. Se publicó primero en Francia, unos días antes, porque estaba más avanzado allí este debate, y en particular había una iniciativa oficial gubernamental para poner en marcha pues, una de estas aplicaciones de rastreo digital en conexión con la crisis de la COVID-19, la pandemia, y pocos días después aquí en nuestro país, ¿no? Apareció en la revista Contexto en CTXT. Esa es la base sobre la cual pues, hemos convocado hoy esta reunión. Quizá para dar pues, simplemente algunas pinceladas que nos sirvan para ir iniciando esta reflexión colectiva y el debate, yo me referiría quizá como a 3 grandes asuntos que están en juego con esto que hemos llamado pues una suerte de doctrina del shock digital, ¿no? Es decir, el aprovechar una situación de crisis sanitaria en este caso, para dar como una especie de gran salto adelante en procesos que están en marcha hace tiempo, pero que
ahora pues se aceleran, ¿no? los procesos de informatización y digitalización de nuestras sociedades, la extensión de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, a casi todos los ámbitos de nuestra vida. El despliegue planeado del 5G como un salto, ¿no? en esas tecnologías inalámbricas. Todo esto seguramente debe darnos que pensar. No es que ignoremos quienes estamos hoy pues de esta manera paradójica, ¿no? Reflexionando contra la pantallización del mundo a través de estas pantallas. Las 3 personas que estamos, a quienes estáis viendo hoy para empezar, pues somos docentes, nos las hemos visto y deseado en estas semanas pasadas pues para proseguir con nuestra tarea como profesores y profesoras en las condiciones excepcionales que estamos viviendo. No ignoramos las ventajas comunicativas de muchas de estas tecnologías y, sin embargo, estamos profundamente preocupados por el despliegue, ¿no? que está teniendo lugar. Quizá 3 dimensiones, ¿no? de esa preocupación que se pueden poner enseguida sobre la mesa. Por un lado, la enorme fragilidad sistémica que se crea, ¿no? en sociedades industriales de alta tecnología que en cierta forma lo apuestan todo a esos procesos, ¿no? Y sin embargo, precisamente porque somos muy conscientes de la profundidad de la crisis ecológico-social que afrontamos, pues sabemos que ni una digitalización extrema, ni tampoco, por ejemplo, esto que se llama el Internet de las cosas, pues van a ser viables en un contexto de descenso energético, ¿no? Porque nos faltarán recursos energéticos y minerales como para llevar eso a los niveles de los que nos habla la propaganda, ¿no? La extracción masiva de combustibles fósiles, minerales y metales está topando con límites, va a topar con límites que quizá podamos abordar también en un momento posterior, ¿no? El mundo digital no es para nada limpio, sino que la industria pues, emplea grandes cantidades de energía y materiales, genera grandes cantidades de desechos. En fin, en una, si quisiéramos decirlo casi en forma de lema, recogiendo el título de un artículo interesante de Ben Tarnoff hace unas semanas, pues diríamos que para descarbonizar necesitamos también desdigitalizar y descomputadorizar, lo cual, pues claro, parece muy herético dentro del discurso dominante, ¿no? La digitalización acelera el capitalismo y con ello pues, contribuye a hacer cada vez más probable el colapso ecosocial cuyos signos percibimos, ¿no? La insustentabilidad de fondo de nuestras sociedades y su tendencia al colapso está muy relacionada con las dinámicas de aceleración continua y de interconexión excesiva, ¿no? Por tanto, fragilidad sistémica, esto nos inquieta. También lo que pues, hay que llamar casi redefinición de la condición humana que está teniendo lugar, ¿no? Con fenómenos pues, como toda esta economía de la atención, la captura de la atención humana, que es una de nuestras de las dimensiones básicas, ¿no? de nuestra subjetividad. La digitalización, puede uno temer también, está intensificando fenómenos de enajenación, de alienación, y mucha gente pues tenemos la impresión de que algo muy, muy importante se está perdiendo en estos, o corre el riesgo de perderse con estos procesos, ¿no? De manera paradójica hablamos de realidad aumentada merced a la virtualización de la experiencia y sin embargo pues parecería, ¿no? que al menos en algunos aspectos lo que estamos teniendo es más bien una humanidad disminuida, una humanidad menoscabada, más que en ese contexto de realidad supuestamente aumentada. Eso en segundo lugar entonces, ¿no? Primero fragilidad sistémica, segundo redefinición y quizá no para bien de la condición humana, y en tercer lugar amenazas contra la democracia, ¿no? Contra la limitada democracia que es la nuestra, amenazas muy, muy serias, ¿no?
La digitalización, pues han sido ya muchos observadores, analistas, quienes lo han señalado, nos conduce a un capitalismo de la vigilancia cuyas posibilidades de control social pues hacen palidecer todo aquello con lo cual pudieran contar los totalitarismos del pasado. Manuel Sacristán, el filósofo ecomarxista, en un texto del año 79, 1979, se refirió a la perspectiva de tiranía integral que abren, decía Sacristán, el estado atómico o la ingeniería genética, ¿no? Si esas tecnologías de los años 60, 70 podían despertar esas inquietudes, ¿qué decir ahora, ¿no? de estas posibilidades de vigilancia masiva, personalizada, ¿no? que posibilita la digitalización, ¿no? Es como si la perspectiva pues, se nos complicase en órdenes de magnitud, ¿no? Y no estamos hablando con esos peligros contra la democracia, pues no estamos hablando de perspectivas futuras, ¿no? Sino de cosas que han pasado ya, del pasado reciente y también de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Ahí estuvo pues todo lo que rodeó a la elección de Donald Trump en Estados Unidos, con la empresa Cambridge Analytica y la propaganda personalizada, manipuladora, de una forma que antes era técnicamente inalcanzable. Tampoco la victoria de Bolsonaro en Brasil se puede comprender sin mirar hacia los smartphones y el uso de WhatsApp en esa campaña electoral, y más cerca pues también tenemos algunos ejemplos en nuestro propio país. Por tanto, este sería un tercer gran asunto, ¿no? de amenazas contra la democracia que debería darnos que pensar. Bueno, quizá eso pues nos basta para tener un vislumbre, ¿no? de lo que está en juego. Vamos a contar ahora, esta tarde enseguida, pues con dos conferenciantes, investigadores, profesoras que llevan tiempo trabajando sobre estas cuestiones. Está, por un lado, la profesora Marina Garcés, ¿no? Profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, a quien agradecemos mucho su participación esta tarde, porque está un poco más alejada del foro de transiciones, tiene más mérito entonces el embarcarse, ¿no? con nosotros en este diálogo. Y a continuación también Adrián Almazán. En ambos casos pues vamos a contar con una reflexión a la altura de las circunstancias que son pues tan inquietantes como acabo de sugerir. Pues muchas gracias, Marina y Adrián, y adelante. Muchas gracias, Jorge. Hola, Adrián. Y saludo también a todos y a todas los que estéis siguiéndonos o nos veáis en otros momentos más tarde a través de esta grabación, de esta multipantalla para hablar de pantallas, ¿no? de esta conexión virtual para hablar de virtualización y de este tiempo que espero que podamos convertir en lo más vivo y ligero posible, a pesar de la pesadez que acostumbran a acabar teniendo este tipo de dispositivos. Yo os agradezco haber contado conmigo para proseguir estas complicidades que vamos tejiendo de distintas maneras entre unos y otros. Y entonces mi propósito en esta primera intervención era partir obviamente del punto de partida que ofrecéis como campo común de juego, de pensamiento y de posicionamiento, que es este manifiesto, este texto sobre la doctrina del shock digital, sobre los peligros y a la vez los problemas y los desafíos que implica cierta virtualización de la vida en común, de la vida privada, de la vida colectiva, de la vida política y de la vida social. Y lo que me gustaría es, digamos, aportar algunas reflexiones que nos sirvan para problematizar incluso también algunos de los momentos mismos del texto y para pensar a través de muchas de las paradojas que genera, ¿no? Empezando por la misma de tener que estar haciendo este encuentro de esta forma, ¿no? en estos tiempos de confinamiento, y a la vez de estar aprovechando de la posibilidad que nos da de encontrarnos y a la vez de estar pues, abriendo estas reflexiones a gente que puede estar en cualquier lugar del territorio planetario mientras
pueda entender la lengua en la que hablamos, ¿no? Por ejemplo, que es algo con lo que estamos jugando en este momento. Entonces, para ir así un poco, para esquematizar un poco, yo quería hacer primero una reflexión, digamos, de cierta alerta reflexiva en torno a la dualidad virtual, analógico, tele, lo que sea, o presencial, próximo o distante, ¿no? Hablemos de lo que hablemos hoy, hablemos de educación, hablemos de cultura, hablemos de teatro, hablemos de museos, hablemos de formas de amar, ¿no? de colaborar. Parece que se va instalando esta dicotomía muy tensa entre o con pantallas o sin pantallas, o telerelaciones o relaciones presenciales y de proximidad. Si hablamos de educación, que es algo que nos atraviesa a los tres y seguramente a muchos de los que nos escuchan, no solo por su profesión, sino a lo mejor porque están acompañando a sus hijos ¿no? en esta nueva y extraña escolarización, etcétera, pues el gran debate es si la teleeducación se va a instalar o no en nuestras vidas. Si hablamos de teatro, pues también el gran debate ahora es si la pantalla es o no una escena, ¿no? Y así vamos como focalizando todo el debate en qué medida, en el sí o no acerca de lo virtual como medio, ¿no? En el que pasan las cosas que forman parte de la vida en común. Y a mí yo pienso que es una primera alerta que quería hacer. Pienso que, digamos, cuando planteáis cuestiones como las que planteáis en vuestro manifiesto, la alerta no es tanto hacia la virtualización como tal de las relaciones, la posibilidad de que vivamos a través de relaciones, de actividades, de intercambios más o menos distantes, sino el hecho de que esto tenga lugar a través de una determinada manera de articular la industria tecnológica, sus sistemas de propiedad, sus valores, sus réditos, su economía y sus efectos sobre la vida en común. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, yo pienso que desde el hecho mismo de la cultura humana, ¿no? En un sentido antropológico, no en un sentido sectorial, lo que ha hecho la cultura como creación humana entre humanos y en relación con los distintos medios en los que vivimos, es crear precisamente formas posibles de relación en la distancia, ¿no? Por ejemplo, maneras de articular memorias diversas del pasado, ¿no? Nos contamos historias, las elaboramos de distintas maneras, las transmitimos, las transferimos, las dibujamos, las escribimos, las documentamos, las archivamos, incluso las digitalizamos, y eso, por ejemplo, nos permite tener relación con tiempos lejanos, ¿no? En el pasado, y si las transmitimos y no las destruimos por el camino, en el futuro. Lo mismo pasa con el espacio. Toda la cultura es una manera, en parte, de saltar más allá de los espacios, ya no de proximidad, sino de inmediatez, ¿no? Podernos pasar un libro o podernos pasar un objeto o poder representar una obra de teatro en distintos lugares del mundo o poder, ¿no? llevarnos un testimonio de una determinada forma de vida, también es ¿no? Es telepresencia, en forma de escultura, en forma de libro, en forma de objeto, en forma de canción, en forma de lo que sea. Entonces, yo no soy nada digamos, pienso que, digamos, que el peligro concreto de esta determinada, digamos, industria y política de las tecnologías digitales se confunde con una crítica a veces total a todo lo que sea tele, ¿no? Y todo lo que implique tejer relaciones en la distancia. Por lo tanto, primera, yo diría, la distancia no es mala, la distancia es peligrosa cuando puede ser colonizada, explotada y vigilada por determinadas industrias, por determinados amos, ¿no? Ya sea de estas industrias o de sus productos, y por determinados regímenes políticos. Entonces, pienso que el foco tiene que ir ahí y, por lo tanto, pensar de qué manera todas digamos, nuestras formas posibles de vivir en común en la distancia pueden ser espacios realmente de lo común. Haya o no tecnología digital, haya o no mediación en el espacio y en el tiempo del tipo que sea.
¿no? Y cómo enfocar entonces la crítica a los modos que, como estas distancias posibles entre nosotros, habitables, transitables, ¿no? y como espacios de, ¿no? La distancia como espacio de convivencia puede ser reapropiada para, digamos, una vida común en igualdad de condiciones, más justa, más rica, más culta y más ecológicamente sostenible también, ¿no? Esta es un poco para mí la pregunta. Entonces, de aquí vendría la segunda reflexión, ¿no? Quizá el problema no es tanto la virtualización en sí, sino lo que está siendo, y ahora lo decías tú, Jorge, una larga historia, que es la historia del capitalismo en realidad en sus distintas formas de captura extractiva de todos los espacios de convivencia, tanto los físicos como los virtuales, ¿no? Lo mismo que las industrias tecnológicas han hecho en estos, vamos, 25, 30, 40 años de existencia de Internet, que es acabarla convirtiendo realmente en un espacio privativo, vigilado y extractivo de nuestras formas de vida, ¿no? Y de nuestra vida en común. Lo mismo ha estado pasando en el espacio urbano, con los recursos naturales, antes y después y durante, ¿no? Entonces, pienso que esta condición extractiva y vigilante de la manera como el capitalismo no solo coloniza y explota los espacios, sino que los convierte en recursos de extracción tanto de datos como de formas de control, tenemos que elaborar una crítica que se dé no en oposición, sino en complicidad entre lo que pasa en los medios, en los entornos físicos, urbanos, naturales, y lo que pasa en los entornos digitales. Porque pienso que lo digital quizás es más intensivo porque es más fácilmente vigilable y explotable, tiene menos sombra, ¿no? Es más translúcido por su propia condición digital. Pero en realidad son las mismas lógicas del capitalismo las que se instalan en unos y otros espacios. De hecho, yo quería reivindicar un poco la experiencia, digamos, básica, ¿no? Formativa de politización, en mi caso, ¿no? En mi vida, en mi trayectoria, en mi generación, cuando en los años 90, principios de los 2000, había, ¿no? Los movimientos sociales, tanto de ocupación como contra la especulación, ¿no? por las calles y los espacios públicos libres y abiertos, hablábamos y luchábamos y practicábamos eso que llamábamos abrir espacios de vida, ¿no? Contra la privatización, la especulación ¿no? y el encarecimiento y la vigilancia de los espacios púbicos y de los espacios en común. Incluíamos y experimentábamos a la vez con las maneras como esa Internet que ahora vemos tan rudimentario permitía también colaborar, ¿no? y intensificar estas mismas formas de lucha. Un ejemplo muy claro, la selva lacandona no hubiera tenido la presencia que tuvo y las capuchas zapatistas no hubieran tenido la dimensión estético-política, realmente de formación política que tuvieron para muchos de nosotros a mitad de los 90 sin Internet. Pero ¿qué Internet era? ¿De quién era? Cómo intentamos articular formas de politización que eran a la vez formas de organización en el espacio físico, en la relación personal, en los afectos, en las calles, en los modos de vida, pero también en la construcción, ¿no? y creación de servidores libres, de hack labs, de tecnología digital libre de dominación, ¿no? y eso quiere decir tanto de propiedad como de vigilancia. Todo eso ahora parece una batalla casi o muy del pasado o muy marginal o de sectores muy sofisticados de determinadas franjas, digamos, oscuras del hackeo. Pero yo pienso que tendríamos que reivindicar un poco esta condición fundacional de que abrir espacios de vida ya irreversiblemente son espacios de vida física y digital, en esa continuidad de las proximidades y las distancias culturales de las que hablaba al principio, ¿no? Y que por lo tanto
el desafío político para mí es volver a preguntarnos cómo reapropiarnos también, no solo de los tiempos que nos cede la gran máquina digital del capital para que nos relacionemos, las redes sociales, Twitter, ¿no? Todos esos espacio-tiempos ya acotados que nos dan para que nos explayemos y, ¿no? y hagamos ver que somos muy libres, sino de las herramientas mismas, de sus sistemas de propiedad, volver a plantear la cuestión ¿no? de las legislaciones, de los sistemas propietarios o no sobre la cultura digital y sus efectos. Un ejemplo, y volviendo al tema ya no de los movimientos sociales, sino de lo que hablábamos al principio acerca de la educación. No puede ser que el debate sea solamente si pantallas sí o pantallas no, si más educación en casa o más educación en la escuela solamente. ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué sistemas? O sea, más teleeducación es más Google o más teleeducación es otro tipo, otros sistemas y otras posibilidades de relación con lo digital. Porque hemos dejado que lo digital signifique o sea sinónimo de Google, 5G, etcétera, ¿no? Y podríamos hablar tanto de los sistemas físicos, ¿no? Apple, como de los sistemas cognitivos, ¿no? De los sistemas operativos y de los lenguajes que están operando ahí. Si el pensamiento crítico es un combate, ¿no? Un antagonismo abierto sobre y a través de los códigos del lenguaje, también lo tiene que ser de los lenguajes digitales y sus formas de reproducción y de dominación sobre el mundo, tanto en lo que es el hardware como en el software. Y eso es educación también, ¿no? Entonces, yo pienso que todos estamos ahora, yo misma, batallando con el tiempo que pasan mis hijos en las pantallas durante el confinamiento, y a la vez tendríamos que volver a reapropiarnos de la posibilidad de que sus lenguajes sean libres y por lo tanto sirvan para transformar y para convivir de otra manera y no simplemente ver cómo los apartamos, ¿no? Como el agua que nos va inundando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros tiempos de vida y nuestras intimidades. Y finalmente desde ahí una tercera reflexión que quería introducir, habiendo abierto un poco todas estas tensiones, es ya aterrizando en el tiempo-espacio del confinamiento. Vosotros empezáis el manifiesto hablando de esta consigna, que ha sido la consigna del confinamiento, del quédate en casa, ¿no? Como una consigna, digamos, que obviamente responde a la emergencia sanitaria, pero a la vez abre la compuerta, o sea, es un encierro que abre la puerta a toda esta penetración del teletrabajo, la teleeducación, la pantallización del mundo, el consumo a través de Internet y también la cultura, digamos, de plataforma metida en nuestras vidas. Yo pensaba en qué medida, ¿no? Podemos hacer también una lectura en tensión de este quédate en casa, ¿no? Porque nos lo puede decir el poder, nos puede encerrar en casa y apantallar la vida con todo lo que esto significa en términos de control, propiedad, salud y formas de vida, pero también puede ser, a partir de esta experiencia, ¿y si nos quedamos en casa? ¿Qué pasa? Es decir, hablando de lógicas de apropiación y reapropiación, ¿y si me quedo en casa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Quién hay en casa que yo no sabía que estaba? ¿Qué pasa en los tiempos y espacios donde se suponía que solo podemos ir a reproducir la vida y no a transformarla? ¿Qué pasa si, digamos, este espacio que parece captura es también un espacio de desmovilización, de formas de movilización que pasaban por una intensificación siempre de la presencia, de la movilidad, del desplazamiento, del estar visible, del estar expuestos? ¿Cuántas sombras hay en nuestras casas que también son no controlables por el poder? Y ahora nos podríamos preguntar, ¿y qué son nuestras casas? ¿Dónde empiezan y dónde acaban nuestras casas? Quizá no son solo aquello que esta geopolítica de lo público y lo privado entiende como casas. Ha habido muchas prácticas sociales estos días, también a través de las redes, también a través de formas de mapeo, por ejemplo, de redes de apoyo mutuo,
a través de lo digital, que lo que han hecho es abrir las casas por otro lugar, por las paredes, ¿no? Como fantasmas, abriendo posibilidades de solidaridad, de apoyo mutuo, de relaciones de vecindad en lo próximo y en lo distante, que han creado otro mapa posible también de lo que es quedarnos en casa, ¿no? Y que hacen quizá también de ese, ¿y si me quedo en casa? ¿Cómo y por qué me vas a sacar de ahí, ¿no? ¿Qué mundo nos estáis invitando a volver, al que a lo mejor no queremos volver de la misma forma? Y entonces, ¿qué potencia puede tener también ahí esa retaguardia que el feminismo ha reivindicado tantas veces como espacio de lo común, no solo de lo doméstico, no solo de lo reproductivo, no solo para los cuidados entendidos en el sentido más inmediato, sino también como espacio de gestación política de otros lenguajes y en este caso también de otros usos posibles de estas tecnologías que no sean solo para el control, la vigilancia del trabajo y el consumo, sino para la solidaridad, para la convivencia, para los afectos y para la vida en común, ¿no? Entonces yo haría una llamada también a hacer una lectura en tensión de este Quédate en casa, ¿no? De buscar ahí también formas de deserción, de sabotaje, de creación y de resistencia posibles en alianza con lo que decía antes, ¿no? Con una alianza con no dar por vencido el espacio de lo virtual, por no dar por perdido el espacio de lo virtual, sino como un espacio de combate y de recuperación, de reapropiación y de lucha también crítica y creativa y política. Es un poco los focos que quería abrir para empezar y que creo Adrián y Jorge que nos pueden dar para conversar este rato que tenemos por delante. Bueno, yo creo que igual hubiera tenido más sentido que comenzara yo, ya que un poco la idea era exponer el manifiesto, pero yo creo que va a ser un poco inevitable no establecer ya un poco de conversación, ¿no? Sobre todo porque muchas de las cuestiones pues, son bastante sugerentes. Así que nada, muchas gracias también a todo el mundo que esté escuchando, muchas gracias especialmente a Marina también por haber querido acompañarnos y a la gente del foro por hacerlo posible. Y bueno, yo os quería comentar un poco, porque igual no todo el mundo ha tenido la posibilidad de leer el manifiesto, cuáles son algunas de las ideas más importantes que están ahí, ¿no? Y algunas de las cosas más problemáticas que identificábamos siguiendo un poco la línea de lo que Jorge planteaba. Hablar de esta idea de la doctrina del shock digital, pues creemos que está justificado tanto por el hecho de cómo se ha reforzado nuestra dependencia de las herramientas informáticas en un momento puntual, ¿no? Y eso, digamos, no tiene nada de social e históricamente inevitable, sino que es algo contingente, el que de alguna manera haya habido ese nivel de mediatización, ¿no? Justamente como respuesta a ese confinamiento necesario y solidario. Y en ese sentido hemos visto como muchos proyectos políticos que estaban latentes pues han pisado el acelerador, ¿no? De hecho, digamos que de algún modo la motivación principal de sacar adelante este manifiesto era intentar romper como la dicotomía que se estaba dibujando en el debate de ese momento. Las cosas han cambiado muy rápido, ¿no? En estas semanas, en que, bueno, pues parecía que había dos opciones, ¿no? Mejorar, o sea, muchas voces levantaban la voz, incluidas pues las que estábamos aquí, diciendo que pues el confinamiento y la pandemia podía ser una ocasión para caminar hacia otros lugares, ¿no? Para mejorar, o si no, volver a donde estábamos. Y claro, esa dicotomía se nos planteaba como hasta cierto punto falsa porque había una tercera opción, que era peor, digamos, ¿no? Y eso era lo que entendíamos que se podía derivar de ese avance del proyecto de mundo, ¿no? De la virtualización del mundo, que luego me detendré con algunas consideraciones en torno a lo que señalaba Marina. Algunos de los proyectos pues los hemos ido discutiendo ya, ¿no? El tema de la docencia virtual, que bueno, pues ha sido un enorme salto adelante de algo prácticamente inexistente o experimental pues a extenderse a nivel masivo. Hemos vivido nuestras pequeñas réplicas de estas doctrinas del shock a nivel local, ¿no? Si habéis visto la prensa, pues en Galicia ha habido un intento de OPA hostil donde pues ha planteado prácticamente la digitalización más vía empresarial de la Universidad Gallega ya para el año que viene, que ha sido frenada, pero digamos que ha sido una lógica que ha estado ahí. El teletrabajo masivo, la telemedicina, que también ha sido algo que ha sido hasta cierto punto novedoso, ¿no? Y que se está introduciendo ya en muchos servicios de atención primaria. La supresión del dinero en metálico, esto es algo muy, muy relevante, que digamos todavía aquí no ha avanzado mucho, pero que está en casi todos los programas
de alguna manera de la respuesta sanitaria frente a la pandemia, ¿no? El intentar minimizar el papel que juega el dinero metálico para dar mucho más espacio al dinero virtual, que cuando discuta ahora un poco sobre qué significa ese modelo chino, que también es algo que se ha discutido mucho, pues veremos la importancia que tiene esa virtualización de los intercambios monetarios, ¿no? La importancia estratégica que puede tener. El empuje del 5G, que es algo que no tenemos tiempo seguramente ahora de discutir, pero que bueno, es un asunto que estamos trabajando intensamente. Yo, por ejemplo, en otro espacio dentro de Ecologistas en Acción, pues estamos trabajando intensamente sobre esta cuestión y digamos que el 5G tiene un papel estratégico muy importante en tanto que sostén, digamos, de todo el resto de paquetes, ¿no? De esta cuarta revolución industrial, ¿no? Pues pensemos que el vehículo eléctrico o la vigilancia generalizada, ¿no? O también el Internet de las cosas son imposibles sin el reforzamiento de la conectividad, de la latencia que supone esa instalación masiva de antenas de 5G que vienen a aumentar el rango de frecuencia accesible, ¿no? Con todos los desafíos políticos, sociales, sanitarios, ecológicos que suponen, ¿no? Y sin duda, pues también otro elemento, parte de esa doctrina del shock que se ha ido implantando de manera desigual en diferentes puntos del mundo, es el seguimiento por smartphones, que bueno, digamos que en Europa hay que modular, ¿no? Eso de seguimiento, porque es verdad que ha habido todo un debate tecnológico desde que nosotros escribimos el manifiesto, donde teníamos miedo de modelos centralizados, de recepción de datos por parte del Estado, de entrecruzamiento de bases de datos, hasta la propuesta que ahora se está planteando, ¿no? de digamos, no tanto unos trazados como tal, sino un almacenamiento localizado de datos en base a tecnología Bluetooth. Hay bastante diferencia. Es verdad que en cualquier caso, digamos que la mediación con los smartphones que supone todo ese tipo de propuestas, sin duda lo que sí que viene ya es alimentar, a continuar, a reproducir las dinámicas de seguimiento ya existentes, ¿no? Dinámicas de seguimiento en nuestro uso cotidiano de los dispositivos móviles, y por allí pues tenemos buenas referencias, ¿no? El trabajo de Marta Peirano o el trabajo internacional de Snowden pues nos dan una respuesta, y sobre todo también lo que tiene de antecedente, que es algo que también remarcábamos, ¿no? El antecedente, la aceptación de que de alguna manera como respuesta a una crisis sanitaria se puede introducir esa posibilidad de una recepción masiva de datos que además pueda vehicular el acceso a muchos servicios sociales. Ya, bueno, pues recientemente había una conferencia de algunas, bueno, en el diario.es hacían una mesa redonda, ¿no? Donde había pues representantes políticos, ministros, algunos representantes regionales, planteando con mucha fuerza la necesidad de este pasaporte sanitario, ¿no? Digitalizado para seguir dando oxígeno al turismo, ¿no? Que además vendría asociado a pruebas en acceso y salida de los lugares. Eso sería un desafío muy importante que nos tiene que, yo creo que preocupar, ¿no? Por lo que supondría ya de no solamente mediar la movilidad con ese acceso a tecnología, sino empezar ya a poder profundizar mucho más en la construcción de perfiles que en el mundo que ya vivimos, digamos, donde la movilidad libre pues no puede ser más que una utopía, ¿no? Y donde estamos sacrificando vidas humanas de manera cotidiana justamente en esa restricción de la movilidad, pues ese reforzamiento que de manera experimental ya habíamos vivido pues en medidas biométricas en muchos campos de refugiados y etcétera, puede convertirse en una generalización, y ahí hay un riesgo muy, muy importante, ¿no? Fue curioso y por desgracia no muy alentador que al poco de que escribiéramos este artículo, pues Naomi Klein escribiera también otro, ¿no? Reflexionando sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ya se tradujo al castellano con el título Distopía de alta tecnología para el coronavirus, en donde, bueno, pues los peores temores de qué forma podía tomar esta doctrina del shock digital se confirmaban cuando el COE de Google pues acudía a Nueva York diciendo que básicamente si no el mundo occidental, hablaba de Estados Unidos, pero en realidad hacía referencia al mundo occidental, si no quiere perder la carrera de la nueva fase del capitalismo, si no quiere quedarse detrás de la producción de beneficios, en particular si no quiere perder su hegemonía mundial, tiene que acceder al modelo chino, ¿no? Tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias el potencial ya no solamente de recopilación de datos, ¿no? De esa economía extractiva, sino también, digamos, de supuesta inteligencia de control, inteligencias artificiales, big data, ¿no? Posibilidades de planificación y, por supuesto, nichos de beneficio diversos que permiten justamente ese andamiaje tecnológico, ya no podían quedarse atrás y eso tiene que seguir adelante. Y aunque todos tenemos alguna noción más o menos tétrica, más o menos informada de qué puede significar o de qué es sinónimo de ese modelo chino, me parecía interesante en este acto
pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Contar cosas que existen ya, como dice Jorge, que no estamos hablando de escenarios de ciencia ficción, ¿no? Marta Periano hablaba de China como la primera dictadura digital y yo creo que no es exagerado, aunque digamos que es la primera dictadura digital en marcha, ¿no? En proceso, digamos que no es un proceso cerrado. Ahí el concepto central, creo yo, es lo que se llama el sistema de crédito social. Este sistema de crédito social, que no es tan diferente en sus inicios o en su primera concepción a cosas que también discutiré ahora que ya existen en Europa, ¿no? La posibilidad de entrecruzar bases de datos para de alguna manera generar perfiles que puedan servir para decidir si una persona es de confiar o no, ¿no? Y por tanto, pues si se le puede dar un préstamo o no, si se le puede conceder un seguro o no, pues esa idea, digamos, que toma otra dimensión cuando de alguna manera lo que se quiere es crear un sistema de clasificación unificado para individuos, empresas y gobiernos que mida justamente hasta qué punto una persona, el gobierno propio o una empresa es de fiar, ¿no? No existe, digamos, todavía ese gran hermano centralizado que a veces se nos vende. Esto es un proyecto en marcha que, digamos, ni siquiera en todos los casos es virtual, tiene antecedentes analógicos muy claros, ¿no? Que siguen existiendo y que de alguna manera pues, ha tenido una doble vertiente. Por un lado, una vertiente estatal que se ha desarrollado sobre todo con el concepto de listas blancas, listas negras. O sea, ha habido diferentes aproximaciones, pero digamos que diferentes regiones, diferentes ciudades han desarrollado diferentes sistemas para medir qué significa que alguien sea de fiar o no. Normalmente se ha hecho de manera digital y se ha empezado siguiendo, digamos, un registro pues, de si una persona cometía fraudes fiscales, delitos, etcétera, ¿no? Pero las normativas, igual que nuestras normativas de convivencia ciudadana, pues ha habido de todo, ¿no? Ha empezado a suponerse que alguien no es de confiar si pone música muy alta en la calle, ¿no? Si hace una reserva en un hotel y luego no acude también, si, por ejemplo, come de manera ruidosa en algún espacio donde no debiera hacerlo. O sea, ese tipo de arbitrariedad ha existido y el que entres en una lista negra es algo muy grave, ¿no? Es algo muy grave porque supone, por ejemplo, restricciones de movilidad, pues 26,8 millones de billetes aéreos y 5,96 millones de trenes han sido denegados a personas por estar en estas listas negras, ¿no? Ha habido exclusiones, por ejemplo, de la posibilidad de que tu hijo o tu hija acuda a una escuela o una universidad si tú estás en esa lista negra. Y es más, ha sido una dimensión, digamos, de prestigio, ¿no? O de honor muy relevante, porque si tú estás en esa lista negra, en una lista negra, tu información se puede hacer pública y se puede hacer pública desde las marquesinas hasta el inicio de una película en el cine, ¿no? Puede aparecer tu cara o tu infracción, incluso pueden aparecer en bucles algunas de las infracciones que has realizado, ¿no? Esto en diferentes lugares, como digo, es desigual. Pero luego hay otra vertiente que en principio se creía que iba a ser la hegemónica, la que iba a vehicular todo el proceso, que es la vertiente privada. Como sabéis, o igual no lo sabéis, no lo sé, en China, digamos que todas las redes sociales y las aplicaciones más populares, pues Tinder, Facebook, Twitter, etcétera, tienen sus propias versiones y casi todas están aglomeradas en una gran empresa que es Alibaba, ¿no? que tiene acceso a datos en torno a de 400.000 millones de consumidores. Alibaba dio un paso adelante cuando esta idea del crédito social en 2007-2008 se estaba formulando, pues proponiéndose, digamos, como el marco que iba a ofrecer justamente un marco de software, ¿no? un diseño de qué podría significar recopilar esos datos y realizar ese seguimiento. Y ellos inventaron lo que llaman ahora crédito Sésamo, ¿no? Sesame Credit, que lo que hacen igual es pues recopilar tu vida digital, ¿no? Pasarla de alguna manera por ciertos algoritmos que miden de alguna manera también cómo de confiable eres o no y asignarte una puntuación. O sea, tienes un determinado crédito que se acumula. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, esos créditos pues, son visibles en el equivalente a Tinder, ¿no? Y de alguna manera te permiten tener una posición de mayor visibilidad o no, por ejemplo. El hecho de que se fuera a dar esta fusión completa entre la versión empresarial y la estatal, pues se ha puesto en cuestión. En 2017, de hecho, se decidió que no pudiera ser nada más que una cuestión privada, ¿no? Y que tenía que haber un espacio para el Estado, pero sin embargo muchas regiones ya han partido de esta matriz de estos créditos Sésamo para generar su propio sistema de crédito social y sin duda van a jugar un papel. Esto digamos que es solamente un elemento que se suma a muchos otros, ¿no? El hecho de que exista un firewall nacional, por ejemplo, que limita el acceso a Internet, el hecho de que exista censura fuera y dentro de redes sociales y medios digitales. Una de las cosas, digamos, más inquietantes para mí personalmente, que es el proyecto que se llama Skynet, que parece que le han puesto ese nombre de malo de película de los 80, un poco aposta, ¿no? Porque da un poco de cosa. 20 millones de cámaras en espacios públicos que se quieren ampliar ya en los próximos años para añadir cientos de millones más,
que utilizan reconocimiento facial, Big Data, ¿no? E inteligencia artificial para trazar, localizar y también en algunos casos en donde hay esa conexión, justamente pues también poder punir algunos actos que se entienden que son o ilegales o indeseables, ¿no? Skynet es, por ejemplo, una de las puntas de lanza de las reivindicaciones de los científicos chinos que dicen que básicamente hay que hacer un Skynet para luchar contra el coronavirus. O, otra vez más, ¿no? El coronavirus y la pandemia es la excusa perfecta para profundizar en esta dinámica de verdadero seguimiento, que no se puede llamar de otro modo. De hecho, hacían un experimento un periodista británico, ¿no? Y tardaban, digamos, demostraban que era posible identificarle en cualquier punto del país en 7 minutos. O sea, era así como una pequeña prueba de la potencia de esa capacidad de seguimiento. Tampoco nos debemos dejar llevar pensando en esta idea, ¿no? De, bueno, eso es China y nosotros estamos en otro lugar, porque, por ejemplo, la utilización de inteligencias artificiales para la concesión de créditos y seguros de vida pues es algo habitual en países europeos y en Estados Unidos. Inteligencias artificiales que, por cierto, han demostrado ya que tienen claros sesgos, por ejemplo, racistas, ¿no? Como esas inteligencias artificiales, pues raramente o con mucha más dificultad dan créditos a personas negras. También en Alemania, por ejemplo, ya hay un entrecruzamiento de las bases de datos de crédito público, de geolocalización y salud como un criterio para conceder créditos y seguros de vida. O sea, bueno, digamos que son cosas que son ya existentes, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que las aplicaciones Stop COVID, y como lo manifestábamos en el manifiesto, tienen algo de bluff, porque yo creo que su potencial sanitario es más que cuestionable y que yo creo que sobre todo sirven como una coartada para de alguna manera tener una legitimidad pública y decir, seguimos poniendo la vida en el centro, seguimos protegiendo la vida, mientras que el trabajo y la actividad económica puede reactivarse, cuando claramente es la actividad económica la prioridad, ¿no? Y son las presiones justamente de los empresarios y de las grandes fortunas las que obligan a una puesta en marcha que vuelve a retomar las mismas dinámicas y que no siempre es segura. Y sin embargo, yo sí que creo, y ahí es donde igual podríamos entrar en un poco más de debate, que hay que tener cuidado, o yo no estoy de acuerdo en esa manera de plantear, digamos, un continuum entre una virtualidad, una distancia, que de alguna manera pues se podría equiparar las herramientas nuevas, llamaremos virtuales por llamarlas de alguna manera, las podemos llamar digitales, si queremos, con otras experiencias de virtualización que son culturales. Sobre todo porque yo creo que cuando nos centramos en las cuestiones que Marina señalaba, que son sin duda pertinentes, ¿no? Al respecto de quién genera beneficio, ¿no? De alguna manera a quién pertenece, quién lo controla, quién lo conoce, quién lo puede modificar, incluso ampliaría, que son otras preguntas pertinentes que todo el movimiento hacker siempre ha desarrollado, nos manejamos en el fondo en la idea de que, bueno, hay dos cosas. Lo importante es el uso, o sea, lo importante es cómo usemos esas herramientas, ¿no? Y en ese sentido hay una posibilidad siempre de transformación de ese uso, de reversión, y por tanto hay una posibilidad de reapropiación, o sea, es decir, podría existir un Internet que nos perteneciera y que podríamos poner al servicio de nuestros intereses. Yo creo que eso es como de alguna manera volver a revisitar el viejo mito un poco de la reapropiación del mundo industrial, de la reapropiación de todo lo que es el modelo productivo capitalista, pues que ha sido una de las grandes líneas del socialismo mundial, que digamos pues en clave más filosófica, pues yo creo que es sostener de algún modo el paradigma de la neutralidad de esa tecnología, ¿no? Pensar que existe, digamos, ese margen de actuación. Y yo creo que eso no es así por dos motivos principales. Primero, el metabólico, que es el más relevante, ¿no? La comparación entre un libro y el entramado de sistemas, servidores, ¿no? Materias primas, centros productivos que requieren nuestro uso cotidiano de Internet, de cualquier Internet, es difícil para mí de sostener, porque digamos que mientras que el libro entra claramente en esa categoría que los filósofos y las filósofas de la tecnología han determinado como tecnologías intermedias, reproducibles, ¿no? Reapropiables, porque sus materiales, digamos, son accesibles, porque su tecnología no es especializada, porque se puede articular de manera sencilla con estructuras políticas que son democráticas, el Internet o todo el entramado de ese mundo digital es un medio en el sentido de que constituye un mundo, copertenece a un mundo, que es ese mundo capitalista, que es el que le puede sustentar, pues digamos, de toda una política globalizada que le garantice su acceso a materias primas, le garantice su nivel de especialización a nivel de producción, ¿no? Los conocimientos que son necesarios, que sostenga también sus enormes consumos de energía y materiales. O sea, cuando hablamos de impactos de las TIC, pues tenemos que hablar de que los data centers y el tráfico en Internet tienen ya emisiones que son similares a las del tráfico aéreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, reapropiarse de una herramienta, en particular reapropiarse de Internet, no solamente significa controlar el software,
¿no? Sino que tendría que en cualquier caso significar reapropiarse de toda la cadena. Y eso yo creo que tiene algo de muy dificultoso, ¿no? En tanto en cuanto, pues digamos que lo que está en marcha son tecnologías muy complejas, muy articuladas, muy orgánicas, ¿no? En donde la posibilidad de reapropiación es muy, muy diferente a la de un libro o cualquier otro elemento. Pero es que además, digamos que esa virtualización que vivimos hoy es poco comparable a la virtualización, por ejemplo, de la cultura del libro, en tanto que tiene una vocación totalitaria. Y yo creo que eso es un poco, digamos, en donde nos ha ido llevando la profundización de la lógica de la sociedad de masas. Un libro, normalmente e históricamente, yo creo que se enraiza en una sociedad en donde la prioridad, de alguna manera, está en los lazos sociales directos, en los encuentros reales, ¿no? Y desde luego un libro no se entronca en un proyecto, digamos, de librización del mundo, ¿no? Nadie pretende, digamos, que al final la gente solamente se relacione a partir de cartas que se escriben o de libros que intercambian, por tomar un ejemplo un poco quizá exagerado, ¿no? Sin embargo, hoy sí vivimos, yo creo, un proyecto de virtualización del mundo, de digitalización del mundo, en el que de algún modo el fenómeno que tiene mucho de elitista, ¿no? Que tiene mucho de miope, que tiene mucho también de desigual, sí que es el de generar un espacio de vida en donde cada vez la mediación digital sea más imprescindible, ¿no? Y en ese sentido es un proyecto político, económico, consciente que responde a intereses, y ahí yo no tengo nada que añadir, pero que de alguna manera nos va imposibilitando cada vez más la opción de no pasar por esa virtualización digitalizada, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues de alguna manera las dinámicas burocráticas del Estado pasan a digitalizarse y nosotros estamos insertos en esa relación obligatoria, digamos, con el Estado, ahí hay un elemento, ¿no? Cuando nuestro trabajo se digitaliza, ya no solamente porque hagamos teletrabajo, sino porque nuestro propio saber hacer desaparece, ya sea porque nos convertimos en youtubers y no en profesores, o porque se automatiza, digamos, algún rango productivo de nuestro espacio. Pues hay una digitalización que es también forzosa. Está claro que toda esa vida a distancia se sostiene únicamente en los cuerpos de mucha gente que precisamente son los que se exponen, ¿no? Ya sea porque se exponen a la desigualdad, digamos, del sostén metabólico que supone todo eso, como digo, o ya sea en este caso de la pandemia, pues toda la gente que pues, ha estado ahí, digamos, para hacer posible justamente esa ilusión del confinamiento, que también ha tenido algo de ilusión y algo de selectivo, ¿no? Entonces, si el quedarse en casa puede ser algo revolucionario o no, por decirlo de manera sencilla, ¿no? ¿Cuáles opciones, qué otras opciones, digamos, de transformación hay? Pues seguro que yo creo que algunas hay, ¿no? Pero desde luego no esa. O sea, yo creo que la dimensión que ha tenido el quedarse en casa de acrecentar esa virtualización digitalizada, yo creo que es enemiga justamente de lo que necesitaríamos hacer ahora, y ahí con eso lo dejo, ¿no? Y podemos después discutirlo. Yo creo que en un momento en donde todo nos pediría frenar, ¿no? Efectivamente, este proceso de la cuarta revolución industrial y la digitalización y la informatización es un enorme acelerón, ¿no? Y es un enorme acelerón que tiene muchas dificultades porque condiciona lo que viene después. Condiciona porque hace ya un uso de determinados recursos que son clave, ¿no? Podemos hablar del petróleo, pero de tantos otros, y condiciona mucho también porque está moldeando nuestras instituciones y nuestras subjetividades. Las está moldeando para hacernos de alguna manera codependientes, ¿no? o integrados a esas nuevas formas de hacer que no solamente son insostenibles por su peso metabólico, sino que son insostenibles, digamos, a corto plazo por, digamos, el tipo de escenario ecosocial en el que nos movemos. Entonces, para mí, tienen mucho más de peligro que de oportunidad. Siempre y cuando, eso sí, reconociendo que si existe una digitalización forzada o en el sentido de que la digitalización se convierte en un mediador social obligatorio, cuanto más lo conozcamos y cuanto más nos lo reapropiemos y cuanto más pongamos coto a esas dinámicas de acumulación, sin duda el escenario será mejor, ¿no? Pero yo creo que esa idea de reapropiación tiene límites. Bueno. Perdón, sí. No sé si tengo ahora el altavoz. Hola, el altavoz no me funciona ahora. Jorge, se te oye sí, ahora. Te oímos, vale, vale. Es que tengo una señal de, bueno, estas cosas, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues, bueno, tenemos ocasión ahora de continuar este diálogo, también contando con la gente que puede intervenir a través del chat que nos está siguiendo.
claro, han aparecido varias cuestiones de mucho interés. Yo ahora tampoco quiero extenderme demasiado, pero quizá llamar la atención al menos sobre dos asuntos, ¿no? Uno, ya habéis visto, uno sería hasta qué punto el paradigma de Internet, de Internet emancipador, digamos, podemos seguir confiando hoy mucho, alimentándolo hoy, ¿no? Yo ahí tengo la impresión, es un poco lo que evocaba también Marina, ¿no? Cuando nos decía, es verdad, claro, ¿qué hubiera sido, qué tipo de repercusión que fue planetaria hubiera podido tener algo como el alzamiento zapatista, neozapatista, ¿no? A lo largo de la segunda mitad de los años 90 y en una onda larga que llega hasta hoy, sin esa difusión a través de Internet, ¿no? Y podríamos poner otros ejemplos también vinculados con los movimientos llamados antiglobalización de aquellos años, o sea, hay, y todavía más, bueno, pues podríamos enlazar también, ¿no? Con, en fin, la ética hacker, pues ha estado presente a lo largo de estos decenios últimos y es un componente importante de los movimientos sociales contemporáneos, ¿no? Pero uno se pregunta hasta qué punto no hay que tener en cuenta cómo han ido cambiando las cosas, la rapidez con la cual han ido cambiando también las cosas en los últimos años, ¿no? A mí me impresionaba bastante estas semanas pasadas algunas de las reflexiones de Renata Ávila, es una de las mujeres que está trabajando, yo creo, pues con más rigor sobre estas cuestiones. Es una abogada pues, que formó parte del equipo que defendió a Rigoberta Menchú en Guatemala. Ella viene de allá, de Guatemala, y luego ha estado implicada, por ejemplo, en la defensa de Julian Assange. En sus entrevistas recientes, ella marca mucho la diferencia que hay entre aquel Internet de hace solo 10 años, 20 años, 25 años y lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, que las posibilidades de uso emancipatorio, ¿no? Que todavía 2011 con el 15M eran tan obvias y tan fuertes, puede que ya no estén con nosotros, ¿no? Decía Renata Ávila, claro, que hacia 2010 todavía accedíamos a Internet desde un PC, usando un navegador que permitía pues, muchos grados de libertad a la hora de explorar, con un movimiento importante de periodismo ciudadano y de la potencia de las redes entre pares. Claro, con la extensión de los dispositivos móviles como los smartphones, eso ha cambiado bastante. Ahora la mayor parte del acceso a Internet se hace a través de apps que ya orientan y limitan mucho el lugar a donde uno llega, donde esas posibilidades de manipulación informativa pues son muy poderosas, donde en general, o sea, el acceso facilita formas de mucho más pasivas, ¿no? de comunicación de lo que era el caso hace solo 10 años o hace 20, ¿no? y digamos la orientación inserta en la tecnología pues lleva hacia un consumo más intrusivo, más adictivo. Bueno, Renata Ávila, llama mucho la atención sobre eso y yo creo que habría que tomarlo en serio, porque al mismo tiempo que se desarrollaba ese sistema de acceso, ha ido creciendo el poder económico y político, ¿no? del oligopolio digital, pues que ahora está controlando tanto, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? Sería como uno de los asuntos sobre el cual vale la pena reflexionar. Y luego otra gran cuestión tiene algo que ver con lo que yo señalaba al principio, ¿no? De nuestra fragilidad sistémica, hasta qué punto, si estamos en sociedades en las cuales tenemos por lo menos algunas razones para sospechar pues, trayectorias de colapso, desde donde podemos caer
muy de lo alto, ¿no? Porque estamos trabajando también pues, con otras tecnologías, pues ¿no? La generación nuclear de electricidad, por decir solo algo, ¿hasta qué punto puede ser una buena idea fiar la gestión que antes, digamos, una gestión cada vez más compleja y cada vez más dependiente de dispositivos digitales, de esas tecnologías bueno, con un potencial de riesgo enorme, ¿no? Es decir, hasta qué punto, si hay al menos un peligro de colapso ecosocial, hacer depender la gestión ordinaria, ¿no?, de las sociedades industriales de alta tecnología, de esto puede ser una buena idea, ¿no? Hasta qué punto, digamos, donde antes había en las ciudades, no sé, operarios municipales que eran capaces de detectar qué iba mal en la red de abastecimiento de agua y arreglar los problemas que surgieran, hasta qué punto ahora el hacer pender eso de sistemas de inteligencia artificial pues es una buena opción, ¿no? en un contexto pues, de crisis crecientes, ¿no? Ese sería también otro asunto. Pero bueno, vamos, yo creo, también a ver de qué manera incorporamos pues, lo que están aportando ahora las preguntas y reflexiones que están teniendo lugar desde el chat, ¿no? Bueno, una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pregunta María. ¿No creéis que si aceptamos el confinamiento y la nueva normalidad estamos perdidos? ¿Qué pensáis del encuentro de besos y abrazos organizados por Dolça Revolución, ¿no? Esa sería una pregunta, ¿no? Rafael pregunta también, ¿cómo gestionamos en un hipotético futuro más virtualizado la brecha digital? No solo con gente mayor o de áreas rurales, sino también con gente más vulnerable y con menos recursos, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya pues un par de intervenciones. También antes estaba señalando Miriam, decía, Trump usa ya la app de la COVID para controlar a los manifestantes. Ha habido eso no está tan claro, pero es verdad que ha habido algún artículo de prensa ya donde se indicaba que en Minnesota las autoridades y las fuerzas represivas podían estar usando el rastreo de contactos inicialmente desplegado como algo que tenía que ver con la respuesta a la pandemia para control de las manifestaciones y protestas de estos días pasados en Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay que darlo por hecho porque, bueno, hay un par de noticias en ese sentido y la cosa seguro que es más compleja, pero está claro que algo así, si no está completamente dentro del horizonte de posibilidades, aunque a lo mejor todavía en estas protestas concretas no esté teniendo lugar, no lo sabemos, ¿no? No sé si sí, alrededor de estas preguntas queréis... Yo quería responder varias cosas, quizá al hilo también de la conversación que se ha ido trenzando entre nosotros tres y entonces desde ahí intentar también entrar en algunas de las cuestiones que nos han lanzado. Yo quería aclarar un punto, es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? el 15M hablaba de reapropiarse de la calle, de las plazas, y eso quería decir de las formas de vida en común. No estaba dando por supuesto que la calle fuera un espacio de neutralidad, todo lo contrario, precisamente es un espacio de combate, de encuentro, de deseo, de lucha, etc. Y lo mismo pienso que podemos asignar a este reapropiarse respecto a las herramientas culturales. En ningún caso no hay ni existe en ningún momento de la historia cultural de la humanidad una herramienta neutra, siempre está creada en función de unas relaciones materiales, sociales, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la reapropiación para mí no incumbe solamente a los usos, sino a las maneras de hacer y de vivir y los sujetos que pueden
hacerse con ellas, transformar con ellas y a lo mejor echarlas al río, ¿no? Como también han hecho movimientos en algún momento respecto a determinadas herramientas e instrumentos. Y entonces ahí, eso sí que creo que es muy importante señalarlo, el libro como tal, ya que ha salido la cuestión en torno al libro, no ha sido nunca por sí mismo un elemento democratizador. Lo ha sido en la medida en que movimientos de clase, de género, sociales, culturales, etcétera, han ido haciendo del libro un espacio de lucha social, de conflicto entre representaciones, entre lenguas hegemónicas o no, entre formas y modos de vida, pero más autoritaria que la cultura del libro en Occidente. Ya le llamamos así, ¿no? El libro es el icono del dogmatismo, ¿no? Ayer Trump se fotografió con la Biblia delante de una iglesia para recuperar la ley. Esa es nuestra cultura del libro. Con esta cultura del libro se ha combatido desde el libro también y fuera del libro, de muchas maneras, ¿no? Herejías, ¿no? Quemas y contra qué, ¿no? Y clandestinidades, libros piratas, libros baratos, la imprenta por medio. Es decir, que la historia del libro es una historia de combate permanente entre mundos y maneras de hacer escritura, ¿no? Pero por sí misma no es democratizadora ni implica para nada una sociedad que por sí misma haya inventado el libro para ser más libres, más bien todo lo contrario, ¿no? Hay ahí toda una... Y eso no se ha acabado. Obviamente el libro sigue siendo una industria cultural muy poderosa de creación de imaginarios dominantes de todo tipo, culturales, etc. A la vez, al mismo tiempo, en tensión y en contra, ¿no? Y en este campo de tensiones es muchas otras cosas también, ¿no? Pero no es solo esto. Y en la historia del capitalismo y la colonización, la alfabetización ha sido a la vez una práctica de colonización y de destrucción de formas de vida y de culturalización forzosa, igual que tú hablabas de digitalización forzosa, de tanto grupos sociales como grupos culturales, de la misma manera que ha sido una práctica de emancipación, la alfabetización también, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que para mí, digamos, situarnos en el terreno de las luchas, tanto sociales como culturales, como materiales, es situarse ahí en qué tensiones abren cada tiempo, en cada lugar, en cada contexto y para qué sujetos ¿no? unos determinados modos de hacer y de vivir que pasan por unas herramientas que ninguna de ellas es eterna ni es nada por sí misma, serán aquello que hagamos de ellas, no los modos como las usemos, sino como las recreemos o las destruyamos si hace falta, ¿no? ¿no? Pues los instrumentos de tortura los destruiremos siempre que podamos, ¿no? Y no nos los reapropiaremos. Otros los podremos ¿no? hackear para convertirlos en otras cosas, como se ha hecho con los libros mismos. Era un poco un apunte que quería hacer porque pienso que nos da también un lugar desde donde pensarnos, ¿no? de forma, digamos, menos... no ingenua, pero menos irreversible respecto a lo que pueden ser también hoy las tecnologías digitales en muchas de sus aristas y de sus márgenes y de sus sombras y de sus potencialidades también, ¿no? Por ejemplo, la educación popular. La educación popular históricamente ha utilizado continuamente desde la televisión, la radio, la imprenta, ¿no? Ha hecho una colectivización de herramientas que eran del poder, que inicialmente eran de las élites, que eran de quien se podía permitir ir a la escuela o tener televisión o acceder a determinados medios, colectivizar para popularizar, ¿no? Y desde ahí hacer otra educación, no solo transmitir la de las clases dominantes. Eso es lo que ha hecho la educación popular siempre. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, en términos de educación popular con las tecnologías digitales? Yo pienso que muchas cosas, es decir, la teleeducación no es solo para las grandes empresas de la comunicación y los bancos, que son quienes se están quedando con ella. Podemos pensar en educación popular hoy, no solo con radio, tele y cuadernos, sino también con lo que nos permiten recrear, ¿no? y estas herramientas. Yo pienso que sí, pero hay que pensarlo, o sea, no
hay que pensarlo políticamente en estos términos, ¿no? Esa es un poco la cuestión que quería señalar. Y entonces desde ahí, pues cuestiones como la brecha digital y estas cuestiones, pues también, ¿no? No se trata de pensar que unos están fuera de aquello que los otros, o sea, que simplemente se trata de dar lo mismo a todo el mundo, sino de qué manera queremos estar conectados, qué significa salvar la brecha, no de una forma simplemente integradora en el coto cerrado del sistema, sino como una forma precisamente de abrirlo a otras, ¿no? A otras realidades y a otros modos de hacer y de vivir posibles, ¿no? Eso sería para mí pensar la brecha de otra forma. ¿Quieres tú decir algo, Jorge? No, quizá, además están apareciendo más preguntas, ahora volvemos a ella, pero no sé si tú querías apuntar algo, Adrián. Bueno, ahora, si no, para que también haya más espacio para la gente que está por ahí. Bueno, podemos recuperar algunas de las observaciones y preguntas que están apareciendo en el chat, ¿no? Hablaba Roberto, decía, quería compartir que hay como una tensión entre estas formas hipertecnológicas e hiperpresenciales y, por ejemplo, el levantamiento en curso en Estados Unidos, que es más bien muy clásico, más parecido como a las revoluciones europeas de 1830, con una defensa de la vida frente a estados autoritarios en medio de una pandemia, ¿no? Comentaba Roberto. Isaac decía, ¿cómo generar alternativas sanas a las plataformas creadas por Google, Apple, Facebook, etcétera, ¿no? Y de manera que acceder a Internet no sea aportar a las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Inma, con toda esta tecnología que se pretende imponer ya, ¿cómo se guisa todo el asunto del cambio climático y la recuperación del medio ambiente, en definitiva, de nuestro planeta, ¿no? Ana, ¿qué papel deberían jugar aquí los sindicatos frente a esta digitalización de trabajo y pérdida de condiciones laborales saludables? Y luego Feliciano, pues un montón de preguntas, ya ves que tenemos aquí pues más de las que en el tiempo que nos queda pues vamos seguramente a poder abordar, pero entre ellas, ¿no?, de las cuestiones que ponía Feliciano sobre la mesa, asumiremos por siempre la evidencia de la imprescindible cooperación científica y en abierto y la miseria democrática y social que suponen las patentes, ¿no?, las cuestiones de propiedad corporativa y así, ¿no? Bueno, ya veis, son algunas de las intervenciones a través del chat. Bueno, pues igual también continuando, intentando a ver si puedo recuperar alguna de las cosas que preguntaban, pero también continuando con esa conversación, yo no tengo nada que objetar a que todo objeto técnico no es neutral. Vamos, eso es algo que es claro, ¿no? Y creo que la manera en la que ilustrabas el ejemplo del libro es perfecto. Sin embargo, sigo pensando que hay una diferencia muy importante, entre uno y otro, insisto un poco, ¿no? Pero desde su propia concepción, digamos, por un lado, Internet es incompatible con una sociedad que no sea una sociedad industrial. Eso es algo que nos debería, de alguna manera, yo creo, como poco hacernos preguntar, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, esa consustancialidad, que no solamente es económica y material y energética, sino que hasta cierto punto también es social, o sea, es decir, qué ha tenido que pasar para que lleguemos a un momento en donde, digamos, que entendamos que esa forma concreta de virtualidad pues es aceptable, ¿no? O de qué tipo también, de qué contextura social eso genera. Esas son preguntas que yo creo que también son preguntas sobre cómo vivimos y cómo desearíamos vivir y qué margen hay de transformación. Pero es que no solamente es, digamos, consustancial de esa sociedad industrial, sino que muy rápidamente y que claramente a día de hoy está íntimamente conectado con unos monopolios que no se pueden olvidar cuando estamos pensando en esa, digamos, transformación de su posibilidad de uso. Que hay un margen de usos diferentes, eso es ridículo discutirlo, eso está claro, ¿no? Pero a mí me interesa cuando se habla de que, digamos, tiene una dimensión emancipatoria. Yo creo que ahí es donde lo que tendríamos que reflexionar es qué entendemos por qué tengo una dimensión emancipatoria, no ya porque hay una diversidad de usos, ¿no? Entonces, a mí algo que está consustancialmente unido a monopolios de producción de hardware, que está consustancialmente unido a monopolios de software, que eso, digamos, es lo más trabajable y digamos en donde tenemos mucha más alternativa, ¿no? Que está consustancialmente unido a cadenas de producción global y que de alguna manera no hay, yo no conozco
respuestas, digamos, que puedan desarticular todo eso, para mí no me encaja en lo que yo consideraría un proyecto de sociedad diferente, ¿no? Y no me encaja tampoco en una praxis que para mí deba ser emancipatoria o que se pretenda como emancipatoria. Sobre todo también porque yo creo que se nos olvida muchas veces, o igual no tenemos o no le damos suficiente peso cuando decimos cosas, ¿no? Como el papel que jugó en la difusión de este movimiento zapatista, el papel que ha tenido la digitalización en no solamente sustentar, sino ampliar y acelerar todo lo que eran ya las dinámicas que estaban presentes en el capitalismo industrial y que después fueron las del neoliberalismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la financiarización. La financiarización en la forma en la que existe es imposible, ¿no? Sin que exista Internet. Pensemos en bueno, la ruptura de la neutralidad de la red y la centralidad que eso tiene hoy, la fuerza que eso tiene hoy, ¿no? Y cómo hasta cierto punto empequeñece frente a las, digamos, pequeñas desviaciones de uso que nosotros podamos hacer. Entonces, yo no creo que el problema fundamental sea la brecha digital, ¿no? Y tampoco creo que, por lo que hemos visto, de alguna manera, asociado a esos usos virtuales hayan venido transformaciones de calado, ¿no? Ha podido darse eco de otras transformaciones, pero al final estoy muy de acuerdo con ese comentario que dice que, bueno, que hay esa contradicción en donde en este momento de pandemia, al final, lo que surge es una movilización en la calle, ¿no? Que de alguna manera es la que confronta. Que esta requería o hubiera sido imprescindible, hubiera sido imposible si los medios digitales, bueno, yo creo que eso habla más de nuestras sociedades que de el hecho en sí. O sea, quiero decirte, el eco que tuvo en todo el mundo la Revolución Rusa no necesitó Internet. Yo tengo un amigo historiador que se llama José Nieto, que es muy interesante, que nos contó una vez cómo el motín de Esquilache se montó en un día, sin Internet en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque había otro tipo de articulación social, eso está claro, ¿no? Existían, por ejemplo, los mentideros de Madrid, había una serie de redes y de espacios públicos y una intensidad de vida en la calle que hacía posible que eso ocurriera, ¿no? Igual que han existido otras articulaciones. Entonces, me parece que quizá también una cuestión previa a debatir ¿es deseable el tipo de vida que construimos con el sobreuso de estos medios digitales? Que podríamos discutir de un uso muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, equipos no personalizados en clave pública, ¿no? Que dejaran atrás la obsolescencia programada, y eso es algo que defendería con todas las dificultades también productivas que eso tendría, pero que sería algo con lo que estaría de acuerdo, ¿no? No es la propuesta, digamos, de desterrarlo, pero sin embargo no me parece un elemento central de una vida que considere buena y sobre todo, insisto, en nuestro contexto, que no podemos olvidar que no es un contexto cualquiera, sino que es un contexto de enorme fragilidad y de crisis ecosocial muy profunda. O sea, cuando de alguna manera está en entredicho nuestra capacidad de abastecernos de alimentos, está en entredicho, ¿no? La capacidad de dar un alojamiento digno, está en entredicho la estabilidad, ¿no? social, pues creo que centrarnos, digamos, o darle un papel preponderante en esos proyectos emancipatorios o transformadores a Internet está un poco desviado el tiro, ¿no? Cuando seguramente tendríamos que darle mucha más centralidad a la vida y en particular a poder sostenerla, ¿no? A poner esa codependencia, esa interdependencia que hasta cierto punto y en ocasiones esa mediación digitalizada pues debilita, ¿no? Generando una ilusión de sociabilidad que muchas veces no sé hasta qué punto tiene un correlato real. Ya, Jorge, no sé si quieres o si queréis intervenir alguien o leer más preguntas o lo que sea. No sé si Marina igual... Espera, que estaba volviendo a poner el micro. Sí. No, bueno, no sé, pienso que estaríamos aquí abriendo frentes, ¿no? Uno tras otro. Yo pienso que los focos graves del problema de esta doctrina del shock digital que habéis planteado muy bien en el manifiesto están bastante claros, ¿no? Es obvio que poner no solo de manifiesto, sino ya como una cuestión central, que eso que los usuarios vivimos como inmaterial en realidad es muy material y muy costosamente material y muy dañinamente material, ¿no? Y es todo el impacto ecológico ¿no? de recursos, etcétera, etcétera, que tienen las tecnologías digitales, por ejemplo, es un elemento importantísimo de cualquier, no combate, digamos, contra lo digital, sino para la comprensión, transformación y
¿no? Bueno, y recreación de lo que puede ser una tecnología libre y justa en este momento, ¿no? Entonces, eso pienso que es primordial, porque aquí hay una primera ilusión muy alimentada además por ciertas tecnofilias de que todo lo que pasa por lo digital es inmaterial, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un frente claro en el que educar, trabajar, luchar y entender que todo esto es tan material como, ¿no? como trinchar piedras para hacer fracking en no sé qué entorno natural que nos aparece como muy evidentemente destructivo. Este es un tema. Después otro tema que también pienso que atraviesa un poco toda la conversación y que está muy bien planteado en vuestro manifiesto es la cuestión, otra ilusión, ¿no? Que es la de digamos, un conjunto de tecnologías que crean la ilusión de la libertad, ¿no? Porque en principio, hasta que no hay censura o uno no se topa con determinados muros, los usos de Internet son aparentemente libres, se puede convocar desde una revuelta contra Trump hasta todo lo contrario, dentro de unos códigos y de unos efectos que, como, ¿no? estamos constatando y vosotros analizáis muy bien, pues son de control intensivo, de vigilancia microscópica y de rastreo infinito de nuestras vidas, ¿no? Entonces también ese conflicto libertad-vigilancia está ahí también bajo la forma de otra ilusión. Y en lo que quizá se desemboca, ¿no? el punto que podemos tener de tensión en la manera de problematizarlo es que, digamos, yo no me sé imaginar qué es, políticamente hablando y culturalmente hablando, una posición solamente en contra de la virtualización o de las tecnologías digitales, etc. Es decir, ese dentro en contra que yo planteo de alguna manera y que, como digo, no se refiere solo a los usos, sino a la creación de herramientas culturales. Y no sé, os preguntaría, ¿veis posible hoy, digamos, traducir esta denuncia tan bien hecha que hay en el manifiesto en una posición, digamos, solamente, digamos, en contra de freno ¿no? a la defensiva de esta, ¿no? de esta inundación digital de nuestras vidas? ¿Hasta qué punto esto solo permite formas de deserción, ¿no? o de sabotaje? ¿Y hasta dónde son posibles, ¿no? Y lo digo como madre de niños poco apantallados, pero ¿no? cuyas vidas pasan por ahí. Lo digo como activista que se ha formado también en usos, obviamente, no solamente libres, pero sí combativos de las redes desde sus inicios hasta, digamos, cada vez con menos espacio, pero estamos ahí y ahora estamos aquí hablando. Lo digo como, ¿no? como profesora y como escritora que usa las redes para escribir y para compartir de la forma lo más libre posible también sus posiciones. No sé, un poco como... ¿Cómo veis, si jugamos con las preposiciones, ¿no? un poco en qué lugar nos situamos, ¿no? en qué lugar nos sitúa, por ejemplo, un manifiesto como el que presentáis? ¿Es posible entender que esto es un medio y que por lo tanto es un medio que podemos cuidar, transformar y compartir? ¿O es solo una inundación, una colonización, una invasión y solo se puede repeler y defendernos de ella? A mí me cuesta esta segunda posición. Entre otras cosas porque ahí sí que me declaro y nos declaro impotentes, ¿no? Entonces pienso que las potencias pueden ser otras. Pero bueno, me gustaría un poco, quizá para terminar, aclararnos en este punto, ¿no? Donde nos vemos, y respecto a prácticas concretas, que es donde creo que podemos ver exactamente cuando enseñamos, cuando leemos, cuando
¿no? Cuando convivimos, cuando nos organizamos para una manifestación, cuando nos comunicamos con la gente que queremos, o sea, que con todo esto, ¿no? Puesto ahí, solo podemos estar a la defensiva o podemos, ¿no? Dar otra, ¿no? Digamos, crear otras posiciones posibles. Bien, quizá con este cuestionamiento tenemos ya que irnos encaminando hacia el final, no tenemos mucho tiempo más. Estaba, bueno, por recoger también en el mismo sentido un par de preguntas del chat, ¿no? Nacho preguntaba, decía, Adrián, por favor, ¿podrías ampliar esa línea deseable de usos y de control de Internet que brevísimamente apuntabas a la que habría que aspirar en una sociedad solidaria, transparente, sostenible? Y luego Alberto decía, de acuerdo con Marina, la prevención contra el control dictatorial de lo digital no puede fomentar una salida individualista egoísta, una salida por la ultraderecha gritando libertad. O bien, Oriol, recientemente Luis González Reyes nos decía que el sector tecnológico sería uno de los que podría sufrir fuertemente un escenario de decrecimiento. ¿No nos pillaría eso especialmente desprotegidos? Bueno, por contestar mínimamente o retomar también las preguntas que nos hacía Marina al final. Claro, ahí habría que, tendríamos que distinguir, ¿no? Digamos, dentro del arco de posibilidades, lo que nos parece que sería la posición deseable y en qué medida esos caminos mejores están al alcance todavía nuestro o quizá ya no lo están. Esas son, yo creo que las preguntas políticamente más complicadas, más difíciles, ¿no? Es decir, aceptamos como algo irreversible realmente pues este tsunami digital que lo recubre, quiere recubrirlo prácticamente casi todo, y porque no creemos que haya espacio para mucho más, decimos, bueno, voy a intentar pese a todo preservar, ¿no? Algunas de las de las líneas de acción valiosas que se han desarrollado en estos tiempos últimos, ¿no? Esa sería pues la cuestión de la reversibilidad o irreversibilidad, ¿no? de ciertas sendas tecnológicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que apuntaba antes Adrián, ¿no? Hablando de totalitarismo digital, aunque sea una palabra fuerte, pues no habría que perderlo de vista, ¿no? Si fueran, yo creo que teniendo en cuenta, ¿no? las dimensiones profundas, metabólicas también, energéticas, materiales de la crisis ecosocial, si fuéramos capaces de cierta racionalidad de conjunto, el camino tendría que ser más que avanzar a toda prisa, ¿no? por esa vía de informatización, automatización, digitalización, tendría que ser, si fuéramos capaces de ello, más bien pues una desdigitalización selectiva, ¿no? Porque es verdad, claro, que hay cosas muy valiosas, ¿no? que se han desplegado también, ¿no? en los últimos decenios, si fuéramos capaces. El problema es que esa racionalidad de conjunto, ¿no? que nos permitiría pues, hacer frente mejor a las crisis que vienen, prácticamente no existe, ¿no? Y ahí, claro, pues las preguntas son mucho más difíciles, ¿no? Se puede esbozar una posición que no sea solo defensiva. Hombre, por lo menos el ser capaces de articular resistencias frente a algunas de las derivas más peligrosas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con ese capitalismo de control pues, que antes hemos esbozado, sería importante. Eso, y por otro lado, el ser capaces de indicar formas de
de vida buena y trabajar para construir formas de vida buena que no sean tan pesadamente dependientes de tecnologías con esa fragilidad sistémica que antes señalábamos, ¿no? Yo diría que por ahí, aunque sé que no es decir mucho. Bueno, quizá por añadir algo brevemente, ya antes de que terminemos, o no, Jorge, no sé. Sí, yo creo que habíamos dicho pues más o menos una hora y media, estamos en ellos, y os parece unas últimas intervenciones de los dos y lo podemos dejar aquí. Vale. No, a mí esta última pregunta quizá me parece la que más comparto, la más pertinente quizá, ¿no? Y ahí yo, siguiendo un poco en línea con lo que decía Jorge, sí tengo la impresión de que necesitamos mucho más oposición de la que hay. O sea, eso yo creo que sí que es algo evidente, ¿no? Y que, por ejemplo, en una problemática como el asunto del despliegue de la red 5G, que parece que ha habido un poquito más de posibilidad de hacer un ejercicio de difusión, ¿no? Y de transmisión de lo que eso implica, pues a mí me parece esperanzador que surjan plataformas, ¿no? que se empiece a entender, digamos, como algo contra lo que se puede luchar, sobre todo porque está muy arraigada, y eso yo es lo que encuentro muy, muy peligroso, la idea de la irreversibilidad en general, ya no solamente de estas tecnologías, sino de nuestro modo de vida, ¿no? Y yo creo que esa idea de esa irreversibilidad de nuestro modo de vida es un obstáculo muy grande, primero, para caminar hacia vidas mejores, ¿no? Y vidas mejores son también vidas posibles, y además que se hagan posibles las vidas de los demás, pero también para estar preparado contra la vacuna de lo que yo creo que con más probabilidad, si no hay cambios muy importantes, puede estar por venir, que es que la promesa de esa irreversibilidad y de ese acceso en realidad se va a conjugar cada vez más, como ya lo hacen muchas partes del mundo, con una desigualdad de acceso brutal, ¿no? Y creo que la brecha digital es más un problema que se ampliará, que retrocederá según las condiciones metabólicas empeoren, y además encima una dificultad de acceso, una diferencia de acceso con unos usos muy marcados, y me explico. Cuando llegue un momento en que, digamos, el acceso a ese entramado de alta tecnología esté muy focalizado y muy situado en élites, ¿no? Pues probablemente el resto seremos sujetos, no seremos sujetos, seremos objetos pasivos, digamos, del uso de esas tecnologías, por ejemplo, en nuestra movilidad, ¿no? o en otras dinámicas de control. Y entonces quizá desearíamos haber dado una posición que para nada tiene por qué ser individualista, ¿no? O sea, porque hablamos de deserción, sabotaje, eso puede articular una praxis absolutamente colectiva, como tenemos ejemplos y en particular en el ecologismo, ¿no? Yo creo que el ecologismo es donde se puede ver más claramente cómo se puede situar una tecnología, señalarla como no deseable y luchar contra ella, por ejemplo, como se ha hecho con la tecnología nuclear o con otras cosas, ¿no? Eso no quita para nada que vivamos en ese medio. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, exactamente el problema, hasta cierto punto, es que ha constituido un medio. Y entonces digo, ¿por qué problema? Porque ese medio es muy robusto y atraviesa muchas partes de nuestra vida. Entonces, el darle ese freno, el darle ese sostén, yo creo que es garantizarnos espacio de decisión, ¿no? Porque si de alguna manera, por ejemplo, pues, desaparece esas personas que realizan de manera presencial algunas tareas municipales o la interrelación directa en mi espacio de trabajo, ¿no? U otros con personas de manera forzada, entre comillas, lo que se hace es que se nos detrae la capacidad de decidir hasta dónde y cuándo y cómo sería interesante aplicar esas herramientas. Y no solamente se nos detrae de la posibilidad, sino de con quién tomarlas, esas decisiones, ¿no? Que eso es algo que es muy grave y es muy gravoso, ¿no? Entonces, claro, maximizar nuestro control sobre eso yo creo que es una lucha necesaria y legítima, ¿no? Y posible, pero articulando en ese contexto mayor. Y para mí yo creo que la gran batalla cultural que, digamos, desde un espíritu crítico tenemos que hacer, que es la de construir, digamos, nociones de vida buena que puedan ser compatibles, ¿no? con la vida de todas y todos, no está vehiculada sobre todo por lo digital. O sea, yo creo que, insisto, lo digital tiene que tener un papel ahí secundario. ¿Cómo me imagino yo? Decía Asun, pues hombre, me imagino, pues equipos existen, ¿no? O sea, no hace falta quemarlos en la hoguera, esto no es la Inquisición, ¿no? O sea, me imagino usar esos equipos de manera colectiva, ¿no? Como existen los proyectos de las bibliotecas públicas, garantizando un acceso que ya no sea un acceso adictivo, ¿no? No sea un acceso constante, sino un acceso puntual, y para vehicular justamente esa comunicación donde no lo permita el correo postal, que ya lo tenemos, ya existe, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no, no? Y vehiculando también un acceso a determinado conocimiento y una manera de compartir que puede existir. Porque es que también lo digital
empaña, digamos, lo que tiene de destructivo, porque como cualquier tecnología o muchas de ellas, como hizo el libro con la oralidad, que tú decías, ¿no? Hay todo un ámbito de vida o un ámbito antropológico que ha desaparecido, que es el de la oralidad con sus potencias, también lo hace lo digital, al llegar erosiona y destruye muchas alternativas que ya no podemos elegir. Entonces, las tecnologías, y cierro con esto, como fenómenos políticos, yo creo que a lo que nos combinan es a tomar decisiones democráticas sobre ellas y, por tanto, a pensarlas como radicalmente reversibles, ¿no? Con todas las dificultades que tienen y arrogarnos la posibilidad de decidir sobre ellas, si queremos o no. Pero claro, eso requeriría pues una democracia, ¿no? Y eso pues es la dificultad. Nada, pues una última palabra para terminar. Yo pienso que la cuestión de la decisión que planteas ahora es clave, es decir, quién decide quién respecto a nuestros contextos de vida compartidos. Es la pregunta de la democracia dentro y fuera de la red, ¿no? Es aquella que siempre se pone en cuestión cuando se cambian las cosas, ¿no? No es solo queremos esto, queremos aquello, sino quién decide lo que queremos y cómo, ¿no? Y qué procesos son aquellos que consideramos válidos para llegar a tomar una decisión respecto a lo que sea. Entonces yo pienso que ahí la cuestión política está ahí, ¿no? Y no puede esperar a que tengamos una democracia en el sentido de que cuando tengamos la democracia podremos decidir bien acerca de, ¿no? de qué formas de vida buena nos puede proporcionar una buena dosis y, ¿no? y una buena arquitectura de lo digital. Quizá la democracia es esa lucha continua, ¿no? por abrir espacios de decisión, como decías tú, ¿no? Y buena para todos y todas, ¿no? en condiciones de igualdad, en este mundo tan desigual, que en tiempo real es desigual y destructivo, ¿no? Entonces, ahí en el tiempo real pienso que lo que está en juego es lo que planteabas tú ahora, ¿no? Esta posibilidad de decidir cómo y de qué manera compartimos proximidades y distancias, compartimos entornos de vida más o menos comunes, pero sí decididos en común. Bueno, con esto ya dejamos muchísimas cosas abiertas, pero espero que hayan servido para pensar un poco acerca de todo esto que nos pasa y ir más allá para mí de la gran trampa de este confinamiento, que es eso, ¿no? Pantallas sí, pantallas no, educación con pantallas sí, pantallas sí o no resuelve nada, sino cómo, ¿no? Y como decías tú ahora, cómo, con quién y de qué manera, ¿no? queremos relacionarnos en torno a nuestras prácticas sociales y a las maneras de vivir. Y os agradezco mucho haberme invitado a vuestra conversación abierta y a este espacio de reflexión. Muchas gracias, Marina, Adrián. Yo creo que ha sido un encuentro rico y gracias también a toda la gente que nos ha acompañado esta tarde. Hasta pronto. Muy bien, Gracias, adiós. Marina. Gracias, Jorge. Adiós. ¿Ya se desconectó? Vale.